Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas y se repite a las 10:40 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal, mega canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la entrada al Cañón del Cobre y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es parte de la historia que nos están dejando nuestros colonos. Continuamos con el tema Orígenes de los asentamientos indígenas de Choix y tenemos aquí a nuestro amigo Israel Martínez Pereira, cronista de Choix, un amigo que viene desde esas regiones, a hablarnos un poquito de estos caudillos zoes que él los tiene en su libro que así se llama. Israel, muy buenos días tengas, ¿cómo estamos? Buenos días, profesor, bien aquí visitándolo. Con una invitación que se me hizo precisamente para dar a conocer los primeros caudillos de Choix. Tenemos a Huechuri, Jocopillo y Tacamuri, que en 1627 sí. Revolucionaron en este mundo indígena. En este mundo indígena se generó un gran descontento. Ahí se inicia precisamente el problema de entre los primeros pobladores de Choix y los jesuitas, los españoles. Se generó ese descontento, pero se ocupaba de que alguien le pusiera el cascabel al gato, como decimos, ¿no? Entre los zoes así surgen, apoyados por los hechiceros, cabecillas de los grupos que luchaban por sus privilegios en contra del nuevo orden establecido. Huechuri, Jocopillo y Tacanuri, con su movimiento reivindicador, retan a la corona española, representada por el capitán general Diego Martínez de Urdaide. Este personaje va a ser un personaje muy importante en la historia de nuestro municipio, porque Diego Martínez de Urdaide va a apaciguar los problemas que se dan o se dieron entre los caudillos, porque estos defendían sus intereses. Así pues, tenemos a Tacanuri, el Cuauhtémoc Zoes, le decimos, porque llevó la misma suerte que Cuauhtémoc con Hernán Cortés. Lo hicieron sufrir mucho, le dieron muchos tormentos, etcétera, después de que las nuevas formas de organización social introducidas por los misioneros produjo entre algunos principales, digo principales entre comillas porque van a ser los personajes que le están dando vida a este libro. Exactamente. Esta etnia de gran desconcierto al ver frustrada su hegemonía y el disfrute de sus antiguos privilegios hizo de que se lanzaran en un gran levantamiento revolucionario, podríamos decir así, buscando su independencia, buscando su respeto, su reivindicación a sus derechos. Tenemos que antes de la llegada de los españoles misioneros tenían más derecho que obligaciones. Estas gentes, con el cambio del sistema, se sujetaron a incómodos deberes y un sinnúmero de obligaciones. Este líder asusó a un numeroso contingente de hombres de la tribu, levantándose en armas contra los misioneros en 1627, sufriendo los misioneros, persecuciones diversas, con el propósito de quitarle la vida, por lo que la autoridad colonial lo consideró como un reto abierto a la autoridad representada por el capitán general Diego Martínez de Urdaide, quien decía que es un personaje central en mi libro y que lo manejo mucho, que desde la villa del fuerte vino a combatir a los zoes, estos apoyados por indios amigos, colimones y apaches, comandados por un bravo guerrero cacique llamado Huechuri. Los zoes lucharon en forma bizarra por su causa, siguiendo el ejemplo de su gran jefe Tacanuri, que es uno de los 3 personajes que yo manejo en mi trabajo como los primeros caudillos de Choix, aquellos que luchaban ofrendándose vida por defender la de sus hermanos de raza. Quien nunca abandonó el frente de batalla dando muestras de valor y lealtad.
a sus principios de libertad y de justicia, honrando en forma generosa a su raza, a la caíta precisamente. Como lo hacen hasta estos momentos muchísimos de esos. Sí. ¿Con otro indígena? Tenemos a Jocopillo, un cacique, soe, líder y caudillo. A principios de 1627, se me ocurrió ponerle marzo, porque el clima es alocado, el clima es frío, el clima es calor, ventiscas, etcétera. Y como dicen luego, marzo loco, febrero loco y marzo otro poco. Sí. Precisamente por eso puse ese dato allí. Ajá. Tenemos a Jocopillo, pues, que enarbola su bandera de razón, de justicia y de reivindicación. Sí. Al ver que sus privilegios, costumbres y tradiciones se estaban extinguiendo por las nuevas formas, esas nuevas formas que les estaban obligando a que llevaran. Sus costumbres, tradiciones fueron cambiadas completamente. Apoyaban a los soes un gran número de apaches, dijimos, por Huechuri, en ese marzo de 1627, cuando tomaron el asalto o por asalto la misión de Vaca, pensando que los misioneros Pedro Castini y Julio Pascual se habían puesto a salvo de la persecución de Jocopillo. Y sus guerreros habían emprendido contra ellos para darles muerte, precisamente. Es que no estaban de acuerdo con ellos, por eso querían matarlos. Definitivamente. Quemaron el pueblo de Vaca. Este es un acontecimiento, profesor, que yo lo considero de gran importancia. No por eso vamos a escatimar los demás datos, ¿no? Pero yo lo considero de gran importancia porque quemaron el pueblo de Vaca, destruyeron cuanto encontraron a su paso, entre gritos estridentes y escalofriantes que presagiaban una cruenta, sangrienta invasión. Por fortuna no encontraron a los misioneros, pero sí quemaron el pueblo para que ellos perecieran rostizados. Precisamente por la creencia de que los jefes cristianos de Vaca los estaban protegiendo. Mataron uno a uno a los jefes, a los 8 jefes, desafiando a los españoles con el hecho de haber quemado al mensajero que les mandó el capitán Diego Martínez de Urdaide. Al recibir la noticia de lo sucedido, el capitán disgustado salió del fuerte Sinaloa, de San Juan Bautista de Carapoa, con 48 soldados y 500 indios aliados, amigos. A los 12 días se encontró a los enemigos, estos fortificados en altísimos peñones y bien armados. Urdaide los sitió durante 30 días y habiendo recibido refuerzos de agua y alimentos, ganó por asalto el refugio. Así, mató a 150 indios, hirió a muchos más, hizo 40 prisioneros, de los cuales 20 pasaron al servicio de los españoles en calidad de esclavos y el resto fueron ahorcados, entre ellos al valiente Jocopillo y al bravo guerrero Tacanuri. Claro. Mientras que Urdaide perdió 30 indios aliados, resultando solo 4 soldados heridos. Contempla la crónica que Diego Martínez de Urdaide, pues le tocó lo de menos, como dicen luego, resultó con un brazo quebrado al caer de su caballo, pero ya hecha la paz, quedó la puerta abierta para la cristianización de los Tubares y Chínipas que proyectaban el padre Castini y la reconstrucción del pueblo de Vaca, mientras que el padre Pascual, con su gran caridad y dulzura, ya iba formando la cristiandad de los soes, les edificó una iglesia con la ayuda de ellos en la obra, cortando y arrancando las 40 vigas famosas que maneja las crónicas, 40 vigas de cedro que ocuparon, así construyeron la iglesia San Ignacio de Loyola, dando la histórica primer misa allí precisamente. Hermosa iglesia, la verdad, y con muchísima historia esta de Choix. Otro indígena, líder. Tenemos a Huechuri. Huechuri lo manejo allí como que participó en una gesta estéril. Estéril porque fue una muerte pues que no dio mucho resultado, pero sí muchos objetivos persiguieron. Entre terrenos accidentados de cerros y largas colinas, entre el fuerte y Choix,
Los Zoes se presentaban para hacerle frente a las fuerzas españolas, capitaneadas por Diego Martínez de Urdaide, que venía precisamente a poner el orden de ese gran levantamiento que se había dado al perseguir a los jesuitas y darles muerte. Huechuri apoyó a los Zoes en un gran número de feroces guerreros en su contingente compuesto de apaches y colimones, como había dicho anteriormente, avecindados en las cercanías de Vaca precisamente. Habían tomado por asalto esta población en marzo de 1627. Este encuentro bélico tuvo como resultado el éxito para los castellanos, dado el número de sus contingentes aliados indios, así como sus potentes armas y demás pertrechos que pues llevaban toda la ventaja a los españoles, lejos, con armaduras, sí, con armas potentes, mientras los nuestros, pues algunos si no descalzos, pero sí desnudos prácticamente, sin protección alguna para la batalla, ¿no? Y fíjate, las jaras además. Claro, todo. Oye, Israel, ahorita que estabas tú comentando y hablando, cuando estamos comentando nosotros, por ejemplo, los Tubares. Tubares es una iglesia hermosísima que existe ahí. Los pueblos eran también muy bélicos. Todos estos que estamos nosotros hablando son más rarámuris. Así es. De los Yuto-Apaches, que dice Así uno. es, de los Yuto-Apaches. Pero no. Nosotros podríamos hablar aquí un poquito de Laurato, de Babilomo, porque estos son líderes. Y el nombre Babilomo me lo acaban de preguntar a mí en la radio. ¿Es de como Babilonia o qué? Me decían a mí de este personaje, estos caudillos de esta región. Háblanos un poquito de Laurato o de Babilonia. Sí, mire, se produjo ese alzamiento, o un alzamiento de los Socoroni en 1614, mientras Diego Martínez de Urdaide se encontraba en la Ciudad de México, sí, informando sobre la situación que guardaba la provincia, y en su ausencia se produjo ese alzamiento de los Socoronis contra los españoles opresores. Realizada su manifestación y después de haber provocado una serie de estragos a la población, huyeron para con los yaquis. Sí. ¿Sí? Quienes aceptaron darle el refugio. Diego Martínez de Urdaide fue hasta allá en persecución de los Socoronis para reducirlos a su pueblo, para pasarlos a sus iglesias y para castigar a los cabecillas, Laurato y Babilomo, que los habían incitado a rebelarse y huir. Fue una gran persecución tremendísima. Llegó Martínez de Urdaide en son de paz, como todo soldado, claro, y toda persona inteligente, sí, que quería hacer las cosas de una manera en paz, tranquila. Pero los yaquis respondieron que no entregarían a los aliados ni aceptarían amistad alguna con los españoles. Los yaquis eran personas reacias, sí, eran gente que no cualquiera entraba con ellos, y era parte que eran muy inteligentes. Pérez de Rivas, español al fin, juzga a Laurato después que fue capturado. Sinaloa, Laurato, el Suaque Babilomo, en forma prejuiciada, si bien muchos grupos habían aceptado la sumisión, sí, al blanco, otros caciques influyeron que el español había llegado para conquistarlos, para destruir su forma de vida. Eran rebeldes porque amaban la tierra en que habían nacido ellos, sus padres y sus abuelos. Ahora Laurato y Babilomo serían llamados patriotas, y lo fueron en el más noble sentido del vocablo. Los Socoronis se levantaron en rebelión contra la corona, fueron derrotados, pero muchos combatientes que escaparon encuentran consejo de Laurato y Babilomo, quienes no convencieron a los mayos para que se unieran a la causa y se refugian precisamente ahí con los yaquis. Fíjate, ahorita sí, tú estás hablando mayos, yaquis, para nosotros toda esta región son yoremes, sí, ya un parte de Choix para arriba ya entran forman parte mucho de yoremes, pero también de los rarámuris. Entonces tenemos los gualijíos, sí, un poquito más hacia Sonora, y luego tenemos a los homópatas y más. Todos estos grupos de indígenas, todos se rebelaron, la gran mayoría.
en contra de toda esta gente. ¿Cómo castigaron a los jefes en esos tiempos? ¿En qué forma los castigaban y los azotaban? Los castigos, nos manejan las crónicas, a los jefes los azotaban, los rapaban, les quitaban sus cabelleras. Fue el castigo para los jefes. Urdaide tenía técnicas refinadas también, como soltar la perrada hambrienta contra los naturales alzados en contra de su señoría. Eso ya era en caso de que no los podían encontrar. Ajá. O que tenían realmente un gran sentir porque no batallaban pues para lograr sus capturas, etcétera. Y ellos por ese coraje y esa, como algunos les aplican la horca, otros les aplican el asesinato impune, a otros la hoguera, etcétera. Ellos tenían su perrada, tenían su grupo de animales para que les ayudaran a apresar a estas gentes. ¿Qué nos puedes hablar de Nacabeba? Nacabeba, este nombre tiene su significado en la lengua caíta, en la lengua yoreme, como oreja cortada. Sí. Dicen que su nombre correcto debe ser Cuchasco, que su significado es Brasil. Sí, el palo de Brasil. Exactamente. Nacabeba, nos dicen las crónicas que nace en 1560, ¿sí? Es el caudillo caíta de Sinaloa municipio, que en lengua caíta significa, dice, oreja cortada, la parte de los yoremes, aunque su nombre original nos dice un indígena, Hilario Cortés, Hilario Cortés de Ocoroni, que es Cuchasco, que significa Brasil. Brasil es un árbol de madera dura, corazón rojo y negro, muy espinoso, que al hervirse en agua, dice, produce una tinta rojiza, que algunos lo utilizan hasta para teñir la ropa. Exactamente. Los algodones. Exactamente. Nacabeba o Cuchasco nació en el rancho hoy llamado precisamente Nacabeba, sindicatura de Llano Grande del municipio de Sinaloa, y debe haber sido allá por el año de 1560 y murió en 1595, aproximadamente a los 35 años de edad. Sublevó a los soaques, hoy el fuerte, contra la penetración religiosa y militar de la corona española, desarrollando su rebelión en la zona agreste del actual municipio de Sinaloa. Es que él se refugió aquí porque después de haber matado a Martín Pérez allá, él se vino a refugiarse porque lo andan correteando. Sí, exactamente. Sí. ¿Algo más que nos podamos comentar sobre...? Pues un detalle muy importante con Nacabeba es de que este indio jamás se bautizó. Fue hijo a su vez de otro indio con el mismo nombre. Sí. Muerto cuando borracho y alucinando se creyó águila y se precipitó por una ladera. Quiso volar. Quiso volar. Se sintió águila, se sintió ave fuerte. Pero en fin, la costumbre del borracho, la costumbre de la gente que sí. Él fue azotado por dejarse abandonar sus costumbres y creencias, y él se hizo enemigo. Mató a Gonzalo de Tapia en el pueblo de Ocoroni. ¿Algo más que nos puedas comentar sobre esto? Tenemos precisamente que, aprovechando la soledad, mató al padre Gonzalo de Tapia en el pueblo de Deboropa, un pueblo que ya ni ha de existir, es un pueblo cercano a Ocoroni, ¿sí? Dice allí el 11 de 1594, mi libro lo maneja como que porque lo responsabilizó de su castigo al dar parte a las autoridades españolas de su rebeldía, acusándolo de salvaje, bravo e hijo de Satanás. Estos epítetos eran en aquel tiempo sumamente delicados, lo que se pagaba con la pena de muerte, con la hoguera o en la horca. Este padre fue el fundador de las misiones jesuitas en la región de Sinaloa. Nacabeba fue perseguido por el ejército español y luego de perder a varios de sus seguidores pidió asilo a los soaques, era lo que comentaba usted hace unos momentos, y después a los tehuecos, quienes lo entregaron al capitán del presidio, trasladándolo a la villa de San Felipe
y Santiago de Sinaloa, donde fue descuartizado junto con uno de sus sobrinos en el año de 1595, precisamente al cumplir los 35 años de edad. Qué bien, con esto otra vez el tiempo, Israel, se nos termina. Una forma antes de despedirnos. Pues decirles que yo estoy simplemente muy agradecido por esta gran oportunidad que usted me da, profesor. Estoy muy agradecido con la empresa televisora. Estoy muy agradecido con el pueblo de Choix, del pueblo del Fuerte y de todas las poblaciones que he tocado yo en mi libro, que me han dado oportunidad de dar a conocer algo de la historia del norte de Sinaloa, que hay que rescatar estas costumbres, estas tradiciones que son nuestras raíces precisamente. Claro. Yo les agradezco a todo mundo la oportunidad que me están dando. Muchísimas gracias. Pues, desgraciadamente el tiempo se nos termina. Muchísimas gracias a usted que nos está viendo. Nos vemos el próximo viernes.